Funciones uno a uno o inyectivas. Si hablamos de una función uno a uno, esto se debe a que siendo x e y conjuntos, no pueden existir más de un elemento de x con uno de y, dando lugar al nombre de uno al uno. Si definimos este tipo de funciones, se nos da a entender que si no existen dos o más elementos de x con una misma imagen, se considera una función inyectiva. Por lo tanto, es aquella que a distintos elementos del conjunto inicial le corresponden distintos elementos del conjunto final. Esto quiere decir que fx1 es distinto a fx2, siempre que x1 sea distinto a x2. Un ejemplo de estas funciones uno a uno sería este, el cual se puede completar comprobando, haciéndolo, uso de la prueba de la recta horizontal. Prueba de la recta horizontal. Una función es uno a uno si y solo si ninguna recta horizontal que sea paralela al eje X corta su gráfica en más de un punto. Esto significa que si la recta horizontal corta la gráfica en dos puntos, esta función no sería uno a uno. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Como podemos ver aquí a una gráfica en donde la recta horizontal que es paralela al eje X solo corta la gráfica en un punto. Entonces esta función sí es una función uno a uno. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde podemos ver esta gráfica que tiene una recta horizontal paralela al eje X que corta la gráfica en dos puntos. Entonces no sería una función uno a uno. Aquí tenemos otros dos ejemplos de una gráfica que es una función uno a uno y una gráfica que no es una función uno a uno. Bueno, aquí tenemos una gráfica que no es una función uno a uno. Entonces lo que vamos a hacer es que la podemos convertir a una función inyectiva y esta función inyectiva sí será uno a uno. Para convertirla en una función inyectiva lo que tenemos que hacer es que vamos a redefinir su dominio. En esta función f de x podemos ver que x está tomando todos los números reales. Entonces vamos a restringir el dominio de esta función diciendo que x solo pueden ser los números desde el 0 hasta el más infinito. Y así podemos ver cómo cambia la gráfica volviéndose una función uno a uno. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las funciones inversas. Es un tema relativamente fácil en donde primero que todo hay que tener en cuenta que las funciones inversas solo se le pueden encontrar a las funciones que se clasifican como inyectivas. Su definición es, siendo f una función uno a uno con dominio df y rango rf, se le puede hallar su función inversa, la cual se denota por el símbolo de la función elevada a la menos 1 y tiene un dominio RF y un rango DF. ¿Qué significa todo esto? Suponiendo que el dominio DF es AB y que este me genera un rango CD, vamos a tener que su inversa tendrá un dominio compuesto por los elementos del rango de mi función f, o sea, CD, y vamos a tener un rango el cual estará compuesto por lo que originalmente era mi dominio, o sea, AB. Nos es dada una función x más 1 y su inversa x menos 1, resolvemos lo que es la propiedad de cancelación, donde se dice que la función inversa de f de x debe ser igual a x. Resolvemos reemplazando la fórmula con nuestra función dada, que es x más 1, y nos da que la función inversa de x más 1 es x más 1 menos 1, puesto que la inversa de algo siempre va a ser f algo menos 1. Cancelamos estos dos 1 y nuestro resultado es x, comprobando claramente que la función inversa que nos es dada es la correcta. Ahora un ejercicio de las funciones inversas entre sí, donde nos son dadas dos funciones que son f de x, que es igual a la raíz cúbica de x menos 5, y g de x, que es igual a x elevado a la 3 más 5. Debemos resolver f compuesta de g de x y nuestro resultado es la raíz cúbica de x elevado a la 3 más 5. Si resolvemos el paréntesis de nuestro resultado, obtendremos un x elevado a la 3, entonces la raíz cúbica de x elevado a la 3 es x, entonces nuestro resultado acá ya es x,
Y tenemos que g compuesta de f sería igual a g raíz cúbica de x menos 5. Si resolvemos esto, simplificando el índice de la raíz y el exponente utilizando el número 3, nos quedaría x menos 5 más 5, y si resolvemos esto, nuestro resultado también es x. Por lo tanto, estas funciones son inversas entre sí. Vamos a hallar la inversa de la función g de x es igual a x al cuadrado, y para eso debemos determinar si se trata de una función inyectiva o 1 a 1. Esta función es inyectiva con x mayores a 0. Para hallar la inversa de esta función, primero cambiamos g de x por y escribimos la función. Segundo, intercambiamos los valores de x y nos queda que x es igual a y al cuadrado. Tercero, resolvemos x igual a y al cuadrado para y, sacando raíces a ambos lados de la ecuación, y eso nos da como resultado que y es igual a x y y es igual a menos raíz de x. Ejemplo, para la función f de x igual a 2x más 1, debemos determinar si se trata de una función inyectiva, y para eso f de x sub 1 debe ser igual a f de x sub 2. 2x sub 1 más 1 es igual a 2x sub 2 más 1. Balanceamos la ecuación para cancelar el 1 y nos queda que 2x sub 1 es igual a 2x sub 2. Dividimos a ambos lados por 2, cancelamos para que nos quede 1 y nos queda igual que x sub 1 es igual a x sub 2, por lo tanto la ecuación sí es inyectiva. Ahora hallaremos la inversa de la función, y para eso primero cambiamos f de x por y. Eso nos da que y es igual a 2x más 1. Segundo, intercambiamos la variable x y y, que eso da 2y más 1. Resolvemos x igual a 2y para y e intercambiamos los lados para que nos quede 2y más 1 igual a x. Restamos 1 a ambos lados. Eso es igual a 2y más 1 menos 1 igual a x menos 1, y simplificamos. Simplificamos para que nos quede 2y igual a x menos 1 y dividimos ambos lados por 2. Cancelamos para que nos quede y es igual a x menos 1 sobre 2. Y así hallamos que la inversa de la función 2x más 1 es igual a x menos 1 sobre 2. Para graficar la función inversa, tenemos primero que identificar nuestra función inicial. Supongamos que la función inicial pasa por los puntos 2,4 y 4,10. Por lo tanto, el dominio de la función va a estar entre los valores del 2 hasta el 4 y el rango va a estar entre los valores del 4 hasta el 10. Ahora, como la inversa toma el dominio y lo convierte en el rango, y toma el rango y lo convierte en el dominio, entonces vamos a tener que el dominio de la función inversa, que se representa como un segmento azul, va a estar de 4 hasta 10 y el rango de la función inversa va a ser de 2 hasta 4. Además, tenemos que la gráfica de la función f y de su inversa son simétricas respecto a la función lineal y igual a x. Ahora, hagamos un ejemplo. Lo primero es identificar si la función es inyectiva, o sea, que pase la prueba de la recta horizontal. En este caso, si trazamos una recta horizontal, para cualquier valor de y, solo cruzará la función en una ocasión. Entonces, podemos concluir que la función es inyectiva. El segundo paso será elegir puntos claves de la función. ¿Qué serían puntos claves? Serían, por ejemplo, los extremos, en donde cruzan los ejes, y también los puntos solitarios. Después, podremos graficar sus inversos. Por ejemplo, para el punto de la función 1,2, graficamos su inversa 2,1. Similarmente, todos los puntos en rojo son las inversas de los puntos de la función inicial. El tercer paso será trazar la recta y igual a x para ayudarnos a graficar el resto de los puntos, como se nota en la nueva función que está en rojo. Nota importante: para las rectas, la pendiente de f será inversa a la pendiente de f menos 1. Por ejemplo, nuestra función f de x tiene una pendiente m y su inversa tiene una pendiente 1 sobre m.